Y oramos a Él para que Él esté bendiciendo cada vida, cada corazón aquí en esta mañana. Que los corazones sean receptivos a su palabra y que esta palabra pueda calar a cada mente, a cada vida, a cada corazón. Amén. La palabra es útil para enseñar, para corregir, para instruir. Y que así sea en esta mañana, que su palabra nos retorne así. Gloria a Dios. Vamos a buscar en nuestra Biblia, 1 Tesalonicenses, capítulo 1. Primera Tesalonicenses, capítulo 1, y vamos a estar leyéndolo del los versos 2 y 3. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ejemplo de los tesalonicenses. Damos gracias siempre a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones, acordándonos sin cesar delante de Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Señor, por tu palabra, que es viva, que es eficaz. Gracias porque a través de ella tú hablas a nuestras vidas. Úsame, Señor, una vez más como instrumento tuyo, para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Aquí vemos esta carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses, a la iglesia de Tesalónica. Se dice que es la carta más antigua, la primera que Pablo escribió, esta carta a los tesalonicenses. Dice que fue escrita alrededor de los años 50-51 a.C. La ciudad de Tesalónica, situada en la parte norte de la actual Grecia, dice que esta carta fue dirigida a los miembros de la iglesia. Era una ciudad muy próspera y muy poblada del antiguo reino griego de Macedonia. Pablo en esta carta hace mucho énfasis en la venida de Cristo. Y vemos nosotros que hay un pasaje en este libro que se usa mucho en las funerarias, que es esa promesa que hay donde dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Hace mucho énfasis en lo que es la venida del Señor. Y vemos en el apóstol que cuando inicia sus escritos, cuando inicia sus cartas, lo primero que vemos es su salutación. Aquí habla en plural, habla acerca de Pablo, Silvano y Timoteo. Pero quien está escribiendo esta carta es el apóstol Pablo. Y vemos en él que él comienza escribiendo, resaltando las cualidades positivas de la iglesia, no solamente en Tesalónica, sino en todas las cartas que él escribe, resalta lo positivo de la iglesia. Ustedes sabían que siempre en la iglesia hay debilidades, pero también hay fortaleza, igual que en nuestros hogares, porque la iglesia está formada por nosotros, los hogares también. Entonces, en el ser humano hay debilidades y hay fortalezas. Pero nosotros como seres humanos, ¿a qué tenemos tendencia? A resaltar qué cosas. Lo malo, lo negativo. Vemos que el apóstol primero empieza diciendo del ejemplo que son los tesalonicenses. De esta mañana vamos a ver por qué eran ejemplos, cuáles eran las cosas positivas que tenían. ¿Y qué es lo que nosotros debemos imitar? Lo malo. Vamos a imitar lo bueno que tenía la iglesia de Tesalónica. Vamos a pedir al Señor esas áreas que ellos tenían fortalecidas en nuestras vidas también, porque son cosas esenciales para todo creyente. Oigan bien, las virtudes de las cuales él resalta en la iglesia de Tesalónica son vitales para todo creyente.
son el motor, son el combustible que se hace necesario que esté en nosotros en nuestro diario vivir. Y vemos que dice, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Mi hermano, un pastor lleva a cuesta toda su congregación. Porque cuando un pastor va a orar, yo estoy segura que le llegan a la mente todos los hermanos. Porque no solamente a los pastores. A veces yo he orado y me llegan a la mente hermanos, hijos de hermanos. Que si yo estoy orando con mi hijo, ahí me llegan hijos de hermanos también. Y eso es lo que el Señor quiere, que nosotros pensemos en los demás. Que no seamos egoístas en nuestras oraciones. Que pensemos en los demás. Pablo dice que hacía memoria de todos vosotros en mis oraciones. Esa iglesia que él fundaba, mi hermano, las amaba, las llevaba consigo donde quiera que iba y oraba por ellos. El Señor quiere que también nosotros oremos los unos por los otros, que nos amemos unos a otros, que nos soportemos unos a otros. Amén. Eso es un mandato del Señor, no es una opción, es un mandato de nuestro Señor. El apóstol Pablo hacía memoria de todos los tesalonicenses. Y dice, acordándonos sin cesar. ¡Wow! Tenía presente todo. Y se acordaba de las cosas, de la conducta, de las obras de estos hermanos. Acordándonos sin cesar delante de Dios Padre nuestro, oye, de la obra de vuestra fe. Una fe que obraba. Ustedes sabían que hay una fe que es muerta. ¿Qué dice Santiago? Que la fe sin obra es muerta. Los tesalonicenses tenían la particularidad que tenían una fe que obraba. Una fe que obraba. Una fe que funciona. Entonces, ¿una fe que no funciona? Sí. Si usted dice que tiene fe y usted está inerte, esa fe no funciona. Mi hermano, cuando en una persona, cuando en un cristiano hay fe, definitivamente va a haber obras, porque es que van de la mano. La fe se va a mostrar por las obras. La fe es abstracta, nosotros no podemos verla, al igual que el amor y al igual que la esperanza. Pero ¿cómo se hace esa fe concreta? Es con nuestras obras, es con nuestro accionar. No es lo que tú digas que eres, es lo que tú muestres con tus hechos que tú eres. Amén. Entonces, esta gente, esta iglesia, tenía una fe que funcionaba, pero tenía un amor que trabajaba. También hay un amor que no trabaja. Entonces, estas tres virtudes, fe, esperanza y amor, son abstractas. Pero en los tesalonicenses se hizo concreta. ¿Por qué? Porque funcionaba. Vemos que en cada palabra de esa, en cada virtud, hay un verbo. Hay un verbo en cada uno. Y vamos a verlos. La obra de vuestra fe. Ahí está, obra. Ahí hay un verbo, ahí hay una acción, ahí hay un trabajo. La obra de vuestra fe. El trabajo de vuestro amor. Un amor también que trabajaba. No es que tú me vas a decir, el amor es un sentimiento. Óyeme, el amor es acción. Eso fue lo que Jesús nos enseñó. Acción. Amaba. ¿Cómo lo demostraba? Sanaba. Ayudaba. Salvaba, sanaba. Estaba actuando para los demás, no para él. Vino para servir. Eso es amor. Entonces vemos que aquí hay un verbo en cada una de esas virtudes. Me habla de la fe que tenían ellos que obraba, del trabajo de vuestro amor, un amor que trabajaba, y de vuestra constancia en la esperanza. Había constancia en ellos, una esperanza gloriosa. ¿Y cuál era la esperanza de los tesalonicenses? ¿Saben cuál era la esperanza? En el retorno glorioso, en la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es nuestra esperanza hoy?
Es la venida del Señor. ¿En qué estamos nosotros esperanzados? En un futuro glorioso en la eternidad. Aquí pasamos, aquí estamos temporales, aquí hay adversidades, hay dificultades, pero tenemos una esperanza gloriosa que reinaremos para siempre con Él. Gloria a Dios. Entonces, mis amados hermanos, esas tres virtudes que deben estar en todo creyente, porque son el motor, son el combustible de todo cristiano, tienen que ir acompañadas de ese verbo. Una fe que funciona. ¿Y cómo yo voy a ver que está funcionando mi fe? Es una fe que produce obra. Es una fe que produce obra. ¿Y cómo se ve esa fe que funciona? Mi hermano, cuando un cristiano, cuando un creyente tiene esa fe que obra, ¿qué va a pasar con él? Se va a ocupar en el ministerio. No se va a quedar en el banco sentado. Va a querer hacer algo por la obra de Cristo. Porque hay un mandato, mis hermanos, hay una responsabilidad. Nosotros tenemos que dar por gracia lo que por gracia recibimos. Y nosotros tenemos un mandato de la gran comisión. Entonces, cuando tenemos esa fe, decimos que tenemos fe, tiene que orar. ¿Y cómo la vamos a ver que está orando? Esa fe que funciona se verá en la iglesia. Encuentra un ministerio, encuentra en qué involucrarte, cuida de los necesitados. Hay muchas cosas que hacer, la mies es mucha, los obreros son pocos. Una fe obrando la vamos a poner en marcha porque es una acción, es un trabajo. La fe también debe trabajar fuera del cuerpo de creyente, fuera de estas cuatro paredes. Esa obra no es solamente aquí, en tu comunidad, en tu trabajo, algo que haya que hacer. Cuida de los más necesitados, aunque tus dones sean dones específicos para hacerlo aquí, pero también podemos involucrarnos a nuestro alrededor en colaborar con algo, en ayudar a alguien que necesita. Esa es la fe. Es una fe, es una acción, mis hermanos, que debemos ponerla en práctica. Dedica tiempo a las disciplinas espirituales. ¿Cómo cuáles? La lectura de la Biblia. Si usted sabe que va a trabajar, que sale a las 7 de la mañana o a las 8, ¿a qué hora tiene que levantarse? Hay que levantarse media hora antes, una hora antes. ¿Para qué? Para meditar en la palabra, para orar, para alimentarte antes de salir. Así como tú te tomas un café, una leche, un desayuno para salir, ese alimento debe ir de primero. Entonces, para que tú veas que tu fe funcione en ti, dedica tiempo a la disciplina espiritual. Dedica tiempo a la palabra, porque a través de ella Dios habla en nuestra vida. Si no conozco la palabra, no sé cómo voy a actuar. No vamos a esperar que Dios nos hable en voz audible. Es a través de la palabra que Él va a hablarnos. Y si no la escudriñamos, y si la cierro hoy domingo, cuando llegue a la casa y la abro el próximo domingo, ¿estaremos nosotros teniendo una fe que obra? ¿Cómo vamos a crecer? A través de la palabra, a través de la búsqueda del Señor con la oración, meditando, es que nosotros vamos a tener un crecimiento espiritual que lo van a ver los demás. No para que lo vean, sino que se va a reflejar. Y es dedicando tiempo a las disciplinas espirituales. Levantarse, sacrificarse, mis hermanos. A veces la prisa de este mundo no nos permite abrir la Biblia, o quizás hacemos como los religiosos, el Salmo 123, o el 121, o el 23, marcarlo, y leo 2 versos y ya voy. Eso no es lo que Dios quiere. Dios quiere que nosotros tengamos esas disciplinas espirituales ahí. Y así como nos ocupamos de nuestra vida secular, y así nosotros busquemos con ahínco en esa palabra. Escudriñemos las escrituras. Dice el Señor,
porque ellas son las que dan testimonio de mí. Es un mandato, mis amados hermanos. La fe que funciona hace sacrificio. Hay que sacrificarse a esta carne, a esta comodidad. La fe que funciona hace sacrificio. Sacrificio voluntario por lo que de verdad te importa. ¿Qué es lo más importante para un creyente? Es la búsqueda constante de la palabra, la búsqueda a Dios a través de la oración. Hay cosas que no se pueden negociar con Dios, que es la lectura de la palabra, la oración, la asistencia a los cultos, porque en los cultos que vamos a escuchar el mensaje. Dice la palabra de Dios que la fe viene por el oír la palabra. Si usted está en la casa, porque usted dice que no es necesario ir a la iglesia, está desobedeciendo. Entonces, mis hermanos, dedique tiempo a las disciplinas espirituales, porque esa es la fe que funciona. ¿Cuál es la fe que debe estar en nosotros? La fe que funciona. ¿Cuál es la fe? La fe que funciona, donde hay acción, donde hay un verbo ahí agregado. Amén. Dedicándonos a los ministerios, apoyando, donde me necesitan, colaborando. Mis hermanos, porque si hacemos eso, no lo vamos a hacer para el pastor ni para los miembros. ¿Para quién es la obra? Es del Señor. Es para Él. Es por Él. Amén. Entonces, que esa fe que había en los tesalonicenses esté en el redil. Una fe que funcione, no una fe de boca. Una fe que actúe. Amén. Gloria a Dios. Y el otro es el amor. Que muchos dicen, ay, ese sentimiento, esa cosa. Mi hermano, el amor es acción. Dios es amor. Jesús es amor. Y vemos su accionar. Un amor como el de 1 Corintios. Ese es el amor ágape. Ese es el verdadero, porque es un amor desinteresado. Tú vas a mostrar amor al hermano sin esperar nada a cambio. El amor que todo lo soporta. El Señor nos manda a soportarnos unos a otros y a sobrellevarnos unos a otros. ¿O ustedes creen que si no nos sobrellevamos tuviéramos uno? Es sobrellevando. Hermano Rafael, sobrellevando, soportando uno a otro, en amor. Que si tú ves la debilidad de tu esposo, de tu cónyuge, de tu esposa, sobrelleve. A eso que Dios nos manda. Y ese es el amor de 1 Corintios. Un amor que todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta y nunca deja de ser. A veces vemos a esas parejas que hoy se aman y se hacen promesas y de repente el hombre mata a la mujer. Sería que se terminó el amor. Entonces, mis hermanos, un amor como el de 1 Corintios, sacrificial. Un amor que perdona. Así como Jesús murió por tantos pecados de toda la humanidad, mis hermanos, nos perdonó, nos vive perdonando, así Él quiere que también nosotros lo hagamos. Esa es una de las características del verdadero amor. El amor que trabaja implica tratar con otras personas. Jesús soportó voluntariamente la ira de Dios en nuestro lugar. Podemos entender el amor de 1 Corintios, con el que estamos llamados a amar al prójimo, un amor verdadero. Y ese amor verdadero es agotador, muchas veces doloroso, muchas veces frustrante. Manera de amar. ¿Cómo le vamos a poner acción a ese amor que no sea un sentimiento? Ese amor es un amor que trabaja. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, cuando ese verdadero amor está en nosotros, vamos a perdonar. El perdón exige que renunciemos a nuestro derecho de reivindicación y venganza, aceptando en su lugar la soberana providencia de Dios. El amor que perdona a mi hermano es un perdón genuino. No es que te perdono, pero no me olvido.
es un perdón verdadero, como Jesús hizo. Dice que Él echa nuestros pecados ¿a dónde? Al fondo del mar. Al fondo del mar. Porque, óyeme, si Él acumulara nuestros pecados, díganme a mí, Él lo echa al fondo del mar y se olvida. Requiere valentía. El perdonar requiere valentía. Que tiene una larga mirada a la cruz, mientras recordamos que se nos ha perdonado. Cuando se te haga difícil perdonar, mira a la cruz. Y ahí tú verás que Jesús murió por el perdón de tantos pecados de nosotros. Y ahí vamos nosotros a aprender a perdonar genuinamente, como Jesús nos perdona a nosotros. Amén. Entonces requiere valentía ese perdonar. Exige una larga mirada a la cruz, recordando lo que Jesús hizo por nosotros. También el amor conlleva tener paciencia. No hay mucha en este tiempo, pero si el creyente no tiene paciencia, que la compre, que la busque, que le pida al Señor que se la dé, porque es muy necesaria. La gente requiere mucha paciencia. Desde la niñez, que sabemos la paciencia que hay que tener con los niños, en la adolescencia y en los ancianos, mucho más en los adultos. Todos necesitamos paciencia de las personas que nos rodean. Y eso en sí mismo es un trabajo agotador. Conlleva sacrificio, pero hay que tenerla, hay que sobrellevar al anciano, y no solamente al anciano, a la pareja, a los hijos, al vecino, al compañero de trabajo que a veces tiene un carácter que decimos, bueno, pero qué fuerte, o un jefe. Entonces esa paciencia es parte del amor, perdón y paciencia. Y la otra es, sal de tu zona de confort. Es muy cómodo. Nosotros venimos aquí los domingos en ese airecito, nos gozamos en la alabanza y nos vamos. ¿Qué más? ¿Qué quiere el Señor de nosotros? Que estemos ahí en ese airecito tranquilito. También Dios quiere sacrificio, que salgamos de la zona de confort y que pensemos en los necesitados, quizás un día en un hospital. He oído testimonios de gente que Dios les ha sanado en el hospital, que les ha tocado su corazón. Y si no hay quien les predique, ¿cómo entenderán? ¿Ustedes sabían que el amor es eso? De ir al necesitado, al hospital, llevar aunque sea una botella de agua. Eso es amor. No es un sentimiento vacío, es una acción. Es que tú sientas la necesidad ajena. Es que nos importe el otro. No podemos vivir así, nada más pensando en nosotros, comoditos. Y si me ofenden, y si me buscan, el yo, el ego, eso no es lo que Jesús quiere. Jesús vino, mi hermano, tan humilde que no tenía dónde recostar su cabeza. No tenía dónde recostar su cabeza. Sal de la comodidad de pasar, de pensar solamente en ti, porque pensamos en riesgos y en desafíos. Así pensamos en riesgo y en desafío. Entonces, como pienso en mí, no voy a ver la necesidad del hermano, del amigo, del que está por ahí en la calle. Dios quiere que nosotros salgamos de la zona de confort y hagamos el trabajo que Él nos ha encomendado, porque eso es amar. Eso es amar. Entonces, mis hermanos, el amor de los tesalonicenses era un amor como que obraba, que trabajaba. Tenían esas características y por eso Pablo resalta esas cualidades que habían en ellos. ¿Sería que eran santos los tesalonicenses, perfectos? No. Ahí en los demás capítulos vamos a ver las cosas que Pablo corregía en ellos, que se enteraba que no estaba bien. No tenían clara la resurrección de Jesús, no tenían clara la venida de Jesús. Y también en eso les hizo. Pero les resalta
las cualidades positivas que tenía. Y hoy nosotros debemos ponernos como si fuera en un espejo y ver estas cualidades que son el motor de todo creyente, que son el combustible de todo cristiano, para ver hasta qué punto estas tres virtudes están en mí y hasta qué punto llevan el verbo que tienen aquí al lado. Una fe que obra, un amor que trabaja y una esperanza con constancia, con persistencia. Eso es lo que el Señor quiere de nosotros. La última virtud es esperanza que perdura. Nosotros no podemos tener una esperanza hoy activa y mañana alejarnos. Es una consistencia, una persistencia en esa esperanza. La fe que funciona, el amor que trabaja, no surgen de la nada. Son el resultado de una esperanza arraigada en nuestro ser. ¿Por qué el creyente no se desvía, el verdadero creyente no se desvía del camino? Sabe quién ha creído, sabe dónde está su esperanza y sabe las consecuencias del que se aparta. Entonces, esa esperanza de nosotros debe perdurar. Como dice el apóstol Pablo, no pretendo haberlo alcanzado todo, prosigo adelante, que nosotros cada día sigamos peleando la buena batalla de la fe. Que cada día esté en nosotros ese sentir, ese ánimo. Que seamos persistentes. No es una esperanza como un deseo. A veces ponemos nuestra esperanza ¿en qué? En el hombre, en el presidente, en alguien que me va a ayudar, en algún funcionario que me ha prometido algo. Y ponemos esa esperanza ahí. Y cuando no lo logramos, ¿qué pasa con nosotros? Nos frustramos, viene la depresión, viene el desánimo. ¿Por qué? Porque hemos puesto nuestra confianza en el hombre. El hombre miente, el hombre no es verdadero. El único verdadero es el Señor. O ponemos nuestra esperanza en algo, hacemos planes para el año que viene, porque el año que viene voy a adquirir tal cosa. Y ahí está nuestra esperanza. La esperanza del cristiano debe estar arraigada constantemente en nuestro Señor, sabiendo que su venida está a la puerta y estando como las vírgenes preparados. Porque el mismo apóstol le dice aquí a los tesalonicenses que vendrá como ladrón. Nadie sabe cuándo el ladrón va a entrar. Por eso debemos nosotros tener esa esperanza constante, permanente en nuestras vidas. No una esperanza como un deseo, sino una esperanza como la certeza de amanecer tras una noche difícil. Esperanzas con seguridad. Esa es la esperanza de Jesucristo, la certeza de que Él volverá y de que gobierna el mundo con verdad y con gracia. Mis hermanos, esa es nuestra esperanza, que Cristo vuelve, de que cuando los ángeles le dijeron a los varones que están mirando, a ese Jesús que ven irse al cielo, así mismo volverá. Y la palabra de Dios se cumple. La palabra de Dios es verdadera. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará, mi hermano. Entonces, esa es una fe de esperanza que debe estar arraigada en nosotros con constancia. Vamos a buscar en 2 Corintios 4, si los jóvenes pueden proyectarla. 2 Corintios 4, 16, 18. Pablo explica aquí esta esperanza. 2 Corintios 4, 16, 18. ¿Alguien que le esté leyendo, por favor? Está aquí. Génesis. Amén. Por tanto, no desmayaremos antes, aunque esté en nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea
produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así es la esperanza que debemos nosotros tener en lo eterno, no en lo pasajero, mis hermanos, no en lo que se ve, es en lo eterno. Aunque tú veas que este cuerpo exterior se va desgastando, que ese interior esté fortalecido. Amén. Entonces, ahí vemos cómo Pablo explica esa esperanza que debemos tener, que perdure con constancia, no una esperanza que hoy estoy y mañana ya no estoy, o ya me desvié, sino que seamos constantes, que perdure. Aquí tenemos algunos versículos clave que quiero que leamos y que queden en nosotros. Está Primera Tesalonicenses 3, 12 y 13. Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17. Los hermanos la van buscando y así la estaremos leyendo. Y Primera Tesalonicenses 5, 1 y 2. Si alguien tiene el primero, Primera Tesalonicenses 3, 12 y 13. El Señor nos haga crecer y abundar en amor unos para con otros, para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. El Señor nos haga crecer y abundar, porque estamos hablando del amor, estamos hablando de la fe, estamos hablando de la esperanza. Que el Señor nos haga crecer y abundar en amor. ¿Para qué? Para actuar, para obrar, para trabajar. No un amor que se quede ahí inerte. La otra cita, Primera Tesalonicenses 4, 16 y 17. porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, no los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en la nube para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. ¡Qué esperanza gloriosa! Eso trata de la esperanza que tenemos nosotros. ¡Wow! Los muertos en Cristo resucitarán primero. Y si es que nosotros estamos vivos, ¿qué va a pasar? También seremos arrebatados juntamente con ellos y estaremos por siempre con Él. Una esperanza gloriosa. Y esa es la esperanza que debe mantenernos a nosotros con gozo, no con tristeza. Que tú estés pasando situación. Hay que tener el gozo de esa esperanza gloriosa que tenemos en Cristo, que sabemos que vamos a resucitar con Él y que estaremos por siempre con Él, en un lugar donde ya no habrá más llanto, no habrá tristeza ni habrá dolor. Amén. Entonces esa es nuestra esperanza, mis hermanos. Los cristianos deberíamos vivir riendo permanentemente. ¿Por qué? Porque en un mundo tan grande, Dios en su amor y su misericordia nos escogió a nosotros. Sería por buenos mozos. Nos escogió a nosotros, mis hermanos. Somos salvos por su gracia, porque no merecemos nada, no somos buenos. Somos salvos por gracia, entonces tenemos que reír. Aunque no tengamos nada ya en el cardero hoy, hay que sonreír, mis hermanos, porque es que somos salvos por gracia. Es que el Señor nos salvó, nos eligió desde antes de ser formados. ¡Wow! ¿Ustedes saben lo que significa eso? Entonces, esa es la esperanza que vamos a resucitar. Por eso Pablo le hablaba a los tesalonicenses acerca de esa resurrección, porque habían enseñanzas que no estaban bien. Entonces, él les hace énfasis que ahí es que debe estar nuestra esperanza, en esa resurrección, que vamos a estar por la eternidad con Cristo. Primera Tesalonicenses 5, 1 y 2. Pero acerca de los tiempos de la situación, no tenéis necesidad, hermano, porque vosotros sabéis que el
Lo estamos esperando nosotros. Entonces, para esperarlo hay que estar atento, hay que estar alerta, porque no sabemos cuándo. ¿Vamos a tener miedo? ¿Vamos a estar asustados? No, pero vamos a tratar de ponernos en sintonía con la palabra, de vivir la vida que Dios quiere que vivamos para agradarle a Él, poniendo en práctica estas virtudes del amor, de la esperanza y de la fe, actuando con nuestras obras, que nuestra fe la reflejemos con las obras, mis hermanos, porque el día del Señor vendrá, como dice ahí en esta carta, y vendrá como ladrón en la noche cuando nadie lo espera. Vemos cada día del Señor, afiancémonos más, leamos su palabra, oremos, pidámosle a Él que nos dé dirección, que nos guíe, que nos ayude a permanecer firmes, a tener esa constancia en la esperanza, sin fluctuar, porque esa es la voluntad de Dios. Amén. Y ya concluyendo, hemos visto que Pablo reunió la fe, la esperanza y el amor, los tres tiempos de la vida cristiana. Ojo, la fe, la esperanza y el amor, los tres tiempos de la vida cristiana. Ahí está el presente, el pasado y el futuro. La fe, la cruz. Ya Cristo murió, el pasado. Cristo murió en esa cruz. Ahí está la fe. Los tesalonicenses habían dejado los ídolos y volvieron a Jehová. Eso es fe. Por gracia soy salvo por medio de la fe. La fe es creer en Dios, creerle a Dios. Entonces, esa fe está en el tiempo pasado de la cruz. La obra de fe que mira retrospectivamente a la cruz y produce esa fe, buenas obras en la vida cristiana. El trabajo de amor está ahora en presente, ese trabajo de amor, que es la base del presente y la motivación sobre la cual los hijos de Dios han de servir a Cristo. A servir a Cristo es venir con una Biblia aquí y mostrar ese amor con hechos, con obras, no para que los demás vean, sino para glorificar a Dios, para agradar a Dios. Gracias, mi hermano. Entonces vemos que la cruz, el tiempo pasado, el trabajo, que es el presente, el tiempo del amor, y la constancia y la esperanza, que es el futuro. Estamos esperando el futuro glorioso del retorno de Jesús a la tierra. Esa constancia y la esperanza mira hacia el futuro, a ese futuro glorioso en donde estaremos por siempre con nuestro Dios. Qué extraordinaria Trinidad de gracias cristianas que deberían formar parte de la biografía de cada creyente, así como formó parte de la biografía de los tesalonicenses. Que esas tres virtudes, esas tres gracias estén en los creyentes de la iglesia del redimido. Que funcione, una fe que funcione, un amor que obre, una esperanza persistente. Gloria a nuestro Dios. Entonces, mis hermanos, vemos que Pablo también en 1 Corintios 13, al finalizar, dice: ahora están estas tres, la fe, la esperanza y el amor. Tres, pero el mayor es el amor. Hace mucho énfasis en estas tres virtudes, características, cualidades que deben estar en todo creyente. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Pidámosle al Señor, escudriñemos nuestro camino, veamos si esa fe que decimos tener está obrando, si ese amor que decimos tener está en acción, si es abstracto todavía en nuestra vida, o si es concreto porque está accionando, y si esa esperanza que tenemos, en verdad es una esperanza que nosotros estamos esperando la venida del Señor, o es una esperanza del hombre. En nosotros ceder lo que tenían los tesalonicenses. Y ahí al final ya del capítulo 1 dice así: y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Mi hermano, Jesús nos libra de la ira venidera. Jesús murió por cada uno de nosotros.
Y Jesús quiere que en nosotros haya estas tres características, estas tres virtudes. Es el motor. Sin amor, como dice la misma palabra, que somos un metal que resuena. Sin amor no somos nada, porque es que el amor es el que te impulsa a hacer el bien. El amor de Dios, que es el amor sacrificial, es el que nos lleva a nosotros a pensar en el necesitado. Ese amor nos impulsa a que si tenemos 500 pesos, no pensemos que lo necesitamos, y que si aquel tiene más necesidad, se los dejemos caer. Ese amor te lleva a que tú ores por la necesidad del hermano, sea de salud, sea de lo que sea, pero que tú estés pendiente, que te duela esa necesidad. Es el amor de Jesús, ese amor sacrificial. El amor de Jesús te lleva a que no pienses en ti, a que no seas egoísta, sino que pienses en los demás, porque ese ejemplo nos dio Jesús. No pensó en él, no hizo un techo para él. Cuando andaba en los caminos, no se distinguía de los demás porque tenía la misma ropa. No tenía corona y tenía una ropa diferente. Era igual que ellos, que los demás. Porque vino a servir, vino a pensar en el desprotegido, en la mujer abandonada, en la mujer que la sociedad desechaba. Esa levantó Jesús. En los leprosos que estaban en un lado, eso levantó Jesús. En los hambrientos, en los sedientos, como la mujer samaritana, eso hizo Jesús. No buscó nada para él. Ese es el amor ágape de Dios. Y ese es el amor que Dios quiere que nosotros tengamos hoy y que lo mostremos a los demás. A los que tienen, no, a los que necesitan. Que Dios nos bendiga en esta mañana. Que Dios nos bendiga y nos ayude a que su palabra no retorne vacía. Que seamos hacedores de su palabra. Que nos llevemos nuestras mentes y corazones hoy algo de aquí. Para que podamos ser cristianos auténticos. Que tengamos una fe que obre, un amor que trabaje y una esperanza persistente. Damos gracias al Señor. Porque a través de su palabra habla nuestras vidas. Y que Él siga hablando a nosotros cada día para que así nosotros cambiemos las áreas que necesitamos cambiar de nuestra vida. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra que habla a mi vida y sé que ha hablado a cada vida en esta mañana. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas que te agraden, a dar ejemplo con nuestra manera de vivir, de que tú vives en nosotros, a marcar la diferencia con el mundo, porque tenemos tu amor, tenemos tu esperanza, tenemos la fe que tú nos has dado. Gracias por tu pueblo hoy. Gracias por cada vida, cada corazón aquí hoy. Si hay algún corazón perturbado en esta mañana, quebrantado, oh Señor, sin esperanza, que en esta mañana se fortalezca en ti. Y que recuerde que la esperanza debemos tenerla en ti, autor y consumador de la fe. Si hay algún hermano, Señor, que lucha con falta de perdón, oh Señor, con resentimiento en su vida, que tú hoy hagas su vida, que les enseñes que el amor verdadero conlleva perdón, y que así como tú nos perdonaste, tú también quieres que nosotros perdonemos a los que nos ofenden. Oh Señor, si hay alguna vida que todavía no ha dado el paso, convéncele de pecado y tráelo a tu luz verdadera. Ayúdanos, Señor, a poner en práctica tu palabra, a obedecerla, a vivirla, a dar ejemplo con nuestras acciones. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendice a tu pueblo hoy. Bendice a tu pueblo hoy, Señor, con toda bendición espiritual. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, mis amados. Dios nos permita que el aprendizaje sea eficaz, podamos poner en práctica su palabra.